Privilegio para el Centro Cultural Inca Garcilaso contar esta noche con la presencia del doctor José de la Puente Brunqui, y es una alegría que esta conferencia tenga lugar el día mismo en que celebramos 500 años del descubrimiento o avistamiento, como me ha hecho saber que dicen en Panamá ahora, del Océano Pacífico. Este tema, como ustedes saben, es un tema mayor en nuestra geografía y en nuestra historia. A mí me da pena en realidad que sea relativamente poco conmemorado en nuestro país. Si usted ve en los diarios hay algunas referencias, pero pocas. Sin embargo, es nuestra principal frontera, si es que se puede hablar así, respecto del Océano Pacífico, que como sabemos ha jugado un papel y sigue jugando un papel crucial en nuestra historia. Por eso es que nos alegra mucho tener al doctor de la Puente con nosotros, que además nos va a dar la primicia de su experiencia recientísima en Panamá, país que ha celebrado por todo lo alto el aniversario, puesto que el descubrimiento del océano se hace desde el territorio que hoy es panameño. Y por esa razón han hecho un gran congreso internacional y el doctor de la Puente ha tenido la suerte de asistir como invitado para leer allá también una ponencia. Yo tengo que destacar que yo en realidad conozco la obra del doctor de la Puente desde que era niño, puedo decir, y joven también, porque fui alumno de su padre hace más de 40 años en la Universidad Católica. Él ha heredado un nombre y una vocación. Yo tengo una gran admiración por estas dinastías de personas que han expresado su amor en el Perú, en el deseo de conocerlo mejor, de una manera más matizada y más completa. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país en muchos campos, y a eso sirve la presencia de historiadores con perspectivas, con prioridades diferentes. Destaco que es abogado también, puesto que ha estudiado Derecho en la Universidad Católica, y como abogado e historiador ha sido capaz de producir numerosos textos e investigaciones sobre la justicia en el Perú, los jueces en el Perú. He leído cosas recientes sobre estos temas que me parece todo un campo de su interés particularmente interesante. Pero es fundamentalmente historiador, su obra escrita así lo prueba. Hay una muy numerosa bibliografía de él en la que destaco su primera publicación, La Encomienda y los Encomenderos en el Perú, que remonta al año 92 y que creo que es su tesis doctoral de historia, presentada en la Universidad Española de Sevilla, como ustedes saben, capital de los estudios coloniales. Ha participado también en la Historia Común de Iberoamérica, que es un esfuerzo notable de ponernos de acuerdo países y sobre todo con España para explicar lo que sucedió con la formación de estas naciones americanas. Hace unos años recibí con mucho placer un libro editado por él hace 5 años, el epistolario de Candamo, presidente de la República, que es un ancestro del doctor Candamo. Esto es algo excepcional en nuestro país. Julio Ramón Ribeiro sostenía que es un país particularmente púdico en materia de publicaciones de diarios y correspondencias. Acá tenemos el caso de 2 descendientes que se ponen de acuerdo para ofrecer un aspecto de la intimidad, porque creo que en el título está contenida esta palabra del epistolario del expresidente Manuel Candamo. Entre sus libros, yo recuerdo haber leído con mucho placer también uno que estudia un tema que es muy interesante, el de los militares realistas durante la Guerra de la Independencia. No se dice suficientemente, pero las opciones por los campos, las opciones políticas, diríamos ahora, pero mucho más que políticas del régimen, no eran tan fáciles y tan esquemáticas como uno tiene tendencia a creer 2 siglos después. Y me parece, se dice, yo no sé si será si será verdad que antes de la batalla de Ayacucho hubo un tiempo dado para que se despidan hermanos que estaban combatiendo en campos rivales. Y me pregunto a dónde estaba Castilla en ese momento. Creo que él tenía un hermano que era realista del año 24 y él había pasado recientemente a las filas patriotas, de manera que es un tema que me parece particularmente interesante, para decirles que si bien su obra principal está consagrada a la época colonial,
tiene trabajos sobre la independencia que deben ser destacados también. Señalo de que ha sido asociado investigador en el David Rockefeller Center de los Estados Unidos y ha sido fellow en la Universidad Norteamericana también de Brown. Todo esto hacía de él la persona indicada para que clausure este ciclo y para que conmemore a nuestro nivel este 5º centenario, y nos ha ofrecido una conferencia, nos ha propuesto la conferencia que va ahora a pronunciar bajo el título de El Mar del Sur, Panamá y el Perú en los siglos XVI y XVII. Cedo la palabra al doctor de la Puente. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la exageradísima y generosísima presentación de Fernando Carballo, que atribuyo a la amistad que tenemos, o sea que yo creo que habría que bajar un poco el tono de los adjetivos para llegar a una objetividad en esto, ¿no? Y además... Lo más importante, sin embargo, que él es director del Instituto Ribagüero, que es un instituto hermano y afín, que queda muy pocas calles de acá, y que tiene una biblioteca formidable y un archivo formidable en la distribución de todos nosotros. Bueno, gracias. Y también quiero, en esta, digamos, reciprocidad de elogios, quisiera también felicitar al Centro Cultural Inca Garcilaso por la labor que realiza realmente con tanto impacto en general en el ámbito cultural limeño y muy en particular en el centro histórico, ¿no? Yo creo que es una institución muy importante en lo que es la vida cultural en el centro de Lima. Bien, efectivamente la idea es conversar un poco con ustedes sobre este tema de la, digamos, tomando pie del 5º centenario del descubrimiento del Mar del Sur o del avistamiento, como dicen en Panamá. En Panamá hay una polémica sobre si fue descubrimiento o fue avistamiento, porque claro, ya los propios aborígenes del lugar ya habían visto el Mar del Sur, ¿no? En fin, para tomar pie de este hecho, para hablar un poco de las consecuencias y el hito histórico que significa el descubrimiento del Mar del Sur en relación también con lo que es posteriormente el Virreinato del Perú. Aquí lo primero que deberíamos mencionar es que todo, bueno, esa es un poco sí, lo dejamos ahí en el inicio, ¿no?, para plantear unas ideas introductorias. Lo primero que quisiera mencionar es que hay que entender este hecho histórico en el contexto del gran fenómeno de la expansión europea, ¿no? A lo largo de la segunda mitad del siglo XV, los europeos van crecientemente buscando caminos distintos al oriente, distintos del camino tradicional de los tiempos anteriores, que era el de Constantinopla, ¿no? A partir de la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, se establece pues un gravísimo obstáculo para esa ruta que durante siglos había sido la gran ruta de intercambio comercial de Europa Occidental con el Oriente, y sobre todo en los siglos XIV, XV, etcétera, cuando en las ciudades del norte de Italia, de los Países Bajos, empezaba ya a surgir el humanismo renacentista, empezaban a aparecer esta burguesía ciudadana que tenía un nivel de vida cada vez mayor. Entonces las especias del Oriente, que eran tan importantes para mejorar la dieta alimenticia, los productos de lujo como las alfombras persas, las porcelanas chinas, las sedas, todo ese comercio tan importante que había durado siglos, pues se estaba en grave riesgo de ser interrumpido por la toma de Constantinopla por los turcos. Entonces los europeos empiezan a buscar otras rutas para llegar al Levante, al Oriente, ¿no? Los portugueses apuestan por la circunnavegación del África y estuvieron durante décadas, ¿no?, intentando circunnavegar el África. Al final lo logran, pero después de que Colón llegara a América, ¿no? En ese contexto debemos entender el descubrimiento del Mar del Sur, que en el fondo también es un hito histórico importantísimo en lo que es, digamos, el proceso de lo que hoy llamamos globalización, ¿no? Efectivamente, el descubrimiento del Mar del Sur implica un paso fundamental en el conocimiento de la verdadera entidad del planeta, en un contexto político que también hay que poner de relieve, que es el contexto del fortalecimiento de lo que ya empiezan a ser llamadas monarquías modernas frente a los poderes señoriales propios del medioevo, ¿no? Ya los reyes católicos intentan, luego de la Reconquista
de la península ibérica frente a los moros en 1492, intentan establecer un poder cada vez más centralizado en la península ibérica. Lo mismo hará en años posteriores, o por ahí, Francisco I en el caso de Francia. No por casualidad, en 1513 también estamos celebrando el 5º centenario de la publicación del Príncipe, o de la redacción del Príncipe, de Maquiavelo, que es un poco también un texto fundamental como base de lo que luego serían justamente las monarquías modernas. Y en el caso español, evidentemente, la reconquista de la península ibérica es fundamental en ese sentido. Además, es una interesante coincidencia, y no solo coincidencia, el que justamente el descubrimiento de América se haya producido el mismo año de del final de la reconquista, 1492, ¿no? Y curiosamente es el mismo año en el que Antonio de Nebrija publica El arte de la lengua castellana, la primera gramática de la lengua castellana, donde proféticamente le dice a la reina Isabel, la católica, que la lengua será la compañera del imperio, ¿no? Sin saber que iba a haber un imperio, ¿no? Pero en fin, ya se lanza esa idea, ¿no? De manera que hay que entender el descubrimiento del Mar del Sur en ese gran contexto de la expansión europea, en el cual el Reino de Castilla tuvo pues una participación fundamental, a pesar de que el Reino de Castilla no tenía, por ejemplo, la tradición marinera que sí tenía el Reino de Portugal. Hay incluso historiadores que de manera un poco audaz, pero interesante, haciendo un ejercicio de ucronía, ¿no?, de lo que pudo ocurrir y no ocurrió, señalan que lo lógico debió haber sido que los portugueses descubrieran América, ¿no? Los reyes de Portugal merecían descubrir América, no los reyes de Castilla, ¿no?, porque los reyes de Castilla eran como más mediterráneos, más encerrados en sí mismos, pero bueno, ya sabemos que las circunstancias hicieron que los portugueses apostaran por la circunnavegación del África. Pero Colón fue a tocarle la puerta al rey de Portugal, y el rey de Portugal, primero, ¿no?, y el rey de Portugal lo rechazó porque tenía muy claro, y además de manera acertada, que por el sur del África se podía llegar al oriente, ¿no? Podemos pasar quizá a la siguiente. Bueno, esa es una frase de el historiador español Francisco Morales Padrón, que es bastante ilustrativa, ¿no? Colón, sin querer, ha tropezado con una masa continental distinta de lo que pensaba y que considera tercamente parte de Asia, ¿no? Digamos, el afán de Colón, o el proyecto de Colón, era correcto. Se podía llegar a Levante por el poniente, se podía llegar al oriente por el occidente. Portugal no creyó en ese proyecto. El error de Colón fue que pensó que la tierra era mucho más pequeña de lo que realmente era, ¿no? Inclusive, si vemos la siguiente imagen, por favor, este es un mapa un poco malo, pero en fin, que en todo caso da idea de cómo se imaginaba Colón el planeta, ¿no? Allí vemos Europa, el África, el Océano Atlántico, digamos, ¿no?, y el Zipango y el Catay, ¿no?, Japón y la China. Colón murió creyendo en este mapa, ¿no? Tampoco era una gran genialidad de Colón el saber que la Tierra era redonda. Ya por ese entonces los científicos sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Colón es un personaje muy misterioso. Hay quienes dicen que recibió ya una serie de informaciones de otros navegantes que habían ido por el Atlántico, porque el gran problema que había en el Océano Atlántico es que el sistema de los vientos era un sistema fijo de vientos. Igualmente es en el Pacífico. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Océano Índico, que lo vemos ahí, digamos, en el extremo derecho. En el Océano Índico, los vientos monzónicos constituyen un sistema de vientos variable, que cambian de dirección según sea verano o invierno, de manera que en el Océano Índico yo puedo en verano ir con viento en popa en una dirección y espero unos meses y sé que voy a poder regresar por donde fui. En cambio, en el Atlántico, lo que de alguna manera generaba gran temor en los navegantes era adentrarse en alta mar sin saber cómo volver, sin saber por dónde desarrollar el tornaviaje, porque el sistema de vientos era fijo. Colón muy rápidamente encontró, Colón viaja hacia las Islas Canarias, viaja, digamos, por el sur, y luego regresa por el norte. Y lo hace muy rápidamente, o sea, él ya tenía información sobre los vientos favorables para el regreso, ¿no? Y eso explica el que el Océano Índico pues haya sido navegado pues durante muchísimo tiempo antes y que haya sido tan difícil adentrarse en el Atlántico, ¿no? Y de hecho,
la navegación por el Atlántico y luego la navegación por el Pacífico constituyen, digamos, la etapa final de esa autoconocimiento del planeta, ¿no? Es a partir de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano cuando ya se conocen las dimensiones del planeta en su totalidad, ¿no? Bueno, este mapa en realidad está referido a... es un mapa, repito, bastante malo. Yo debo pedir disculpas porque soy bastante torpe para encontrar imágenes en internet y para armar este tipo de presentaciones que entiendo que son útiles porque dan pues un apoyo visual, ¿no? Y acá está pues justamente Constantinopla, ¿no? Entonces ese era el punto de conexión del Mediterráneo con el Oriente. Tomada Constantinopla por los turcos, bueno, había que buscar pues otra ruta. Los portugueses apuestan por la circunnavegación del África, pero Vasco da Gama recién logra llegar al Cabo de Buena Esperanza en 1498, ¿no? Estaban en lo cierto los portugueses, ¿no? Pero Colón creyó haber llegado a las Indias antes que los portugueses, ¿no? Por el Océano Atlántico, aunque en realidad eran otras Indias, ¿no? Lo que pasa es que ya luego, como en principio se les denominó las Indias occidentales, ya quedaron con ese, mejor dicho, se le llamó las Indias, luego, cuando ya se entiende que es otro continente, se les llama Indias occidentales, ¿no? A diferencia de las Indias originales, las orientales, ¿no? Y de ahí viene justamente la denominación de indios para los aborígenes americanos, que en realidad es la denominación propia de los indios de la India, ¿no? Digamos, originalmente llamados así. Entonces, este es el contexto en el que se produce este hecho histórico del descubrimiento del Mar del Sur. Otro elemento importante, si pasamos por favor a la siguiente imagen, es otro hito importante, se da en el año de 1503, con la fundación de la Casa de la Contratación de Sevilla. Esta es la primera institución fundada 11 años después del descubrimiento de América, la primera institución que los reyes de Castilla fundan específicamente para controlar el comercio y la navegación y el paso de mercancías y de personas de Europa a América, estableciéndola en Sevilla, que desde ese entonces se entiende que es el puerto y puerta de las Indias, ¿no? La Casa de la Contratación va a ser la primera oficina creada por la monarquía para controlar el comercio y la navegación en América. Estuvo en Sevilla durante todos los siglos XVI y XVII y en el siglo XVIII se traslada a Cádiz, ¿no? Entonces, este es un hito importante también porque es la primera entidad administrativa creada para esto, que luego, más adelante en 1524, quedará subsumida en lo que es el Real y Supremo Consejo de Indias, quedará formando parte del llamado Real y Supremo Consejo de Indias, que será la entidad rectora de el gobierno de las Indias en la monarquía. Otro punto importante, si pasamos a la siguiente, por favor, es una junta que convoca a Fernando el Católico en la ciudad de Toro en 1505, donde la Corona de Castilla ya planea de manera oficial la búsqueda del paso a las especerías. Para 1505 ya se intuía que estos territorios nuevos pasaban cosas raras, no estaba claro que eran la China, el Japón o la India, ¿no? Entonces llegaron a pensar que eran unas tierras, unas islas, unas tierras pequeñas, ¿no? Pero que tendrían un paso por vía marítima para llegar a las especerías. Las especerías era el Oriente, el lugar donde se conseguían estas ansiadas especias. Y justamente, contemporáneamente a la Junta de Toro, 2 años después, en 1507, se publica un mapa importantísimo, que lamentablemente no he podido encontrar en internet, que es el mapa de un geógrafo alemán, Martin Waldseemüller, amigo de Américo Vespucio, que es el primer mapa en el que aparece el Océano Pacífico. No se había descubierto todavía, pero intuyó Waldseemüller que había otro mar, otro océano importante, ¿no? Es decir, es el primer mapa en el que aparece América separada de Asia, como una masa de tierra mucho mayor de lo que se pensaba, ¿no? Entonces, este mapa de Waldseemüller es interesante porque anuncia lo que luego sería ya la constatación en 1513 con el descubrimiento del Mar del Sur. La siguiente, por favor. Bueno, ese es un poco ya el contexto en el lugar, ¿no? La base del desarrollo de la presencia de los españoles en el Caribe fue la isla española, ¿no? Lo que es hoy República Dominicana y Haití. Desde la isla española
pues se van dirigiendo a otros lugares los diversos conquistadores, ¿no? Y en este caso, en el caso de la tierra firme, el año 1508, Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda capitularon, o sea, acordaron con la monarquía, hacer fundaciones en Veragua y Urabá, jurisdicciones que estaban divididas por el río Grande del Darién. En 1509 los dos capitanes partieron hacia allí desde la isla española y con Ojeda iban dos oscuros soldados, Francisco Pizarro y Vasco Núñez de Balboa. Años muy turbulentos estos. No olvidemos que muy poco después, en la misma isla española, se producirá un gran terremoto, digamos, ideológico o mental, o no sé cómo llamarlo, con el famoso sermón del fraile dominico Antonio de Montesinos, que en el cuarto domingo de Adviento de 1511 se pronuncia un sermón delante de los encomenderos de la isla española, de Santo Domingo, y les increpa, ¿no? ¿Con qué derecho tratan mal a los indios? ¿Con qué derecho los explotan? No los voy a absolver en la confesión, no les voy a dar la comunión, se van a ir al infierno, ¿no? Y eso genera toda una polémica que Louis Hanke llamó la lucha por la justicia en la conquista de América, que empieza justamente con este sermón de Montesinos. Es decir, ya los procedimientos de esos conquistadores empezaron a ser cuestionados por los frailes, sobre todo por los dominicos, lo cual lleva a que el año siguiente, 1512, se reuniera la famosa Junta de Burgos, que al año siguiente, 1513 también, genera un documento importantísimo en la conquista de América, que es el llamado requerimiento, que es un documento que se redacta para leerse obligatoriamente a todos aquellos indígenas antes de conquistarlos, ¿no? Un documento donde se dice, bueno, pues, quién es el verdadero Dios, quién es el Papa, cómo los reyes son delegados del Papa y cómo tienen que obedecer a los que llegan. Y si no obedecen, bueno, pues se les ataca, ¿no? Obviamente lo del requerimiento fue un mero trámite, porque los indígenas pues no solían entender lo que se decía, ¿no? Pero por lo menos refleja cómo esta lucha por la justicia ya había empezado a darse. Bueno, en ese contexto llegan Núñez de Balboa y llega el propio Pizarro a las cercanías de lo que es el Istmo de Panamá, ¿no? ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Balboa, con 25 años de edad, tenía lo necesario para caudillar a hombres más viejos que él, ágil, audaz y hábil con la espada, esa es una cita de Bartolomé de las Casas, de buen entendimiento y mañoso y animoso y de muy linda disposición y hermoso gesto y presencia. Estas son las referencias que hay sobre la figura de Balboa, personaje muy audaz, personaje que además desarrolla su labor gubernativa en el Istmo de Panamá, rebelándose frente al gobernador anterior, lo mismo que hace Cortés cuando conquista México. Ustedes saben que Cortés cuando conquista México lo hace rebelándose frente al gobernador de Cuba, ¿no? Ambas expediciones fueron expediciones ilícitas que luego la corona convalida, ¿no? Y luego el propio Balboa solicita al rey justamente licencia para poder avanzar en estas inspecciones del Istmo de Panamá. En la siguiente, por ejemplo, tenemos la imagen de un monumento de Balboa, en honor a Balboa, y una carta dirigida desde el Darién, el 20 de enero de 1513, al rey, donde dice: y pues así nuestro Señor ha sido servido, que por mi mano, primero que de otro, se hayan hecho tan grandes principios, suplico a vuestra muy real alteza sea servido que yo llegue al cabo de tan gran jornada como esta, cosa que efectivamente el rey Fernando el Católico autoriza finalmente que Balboa fuera el que dirigiera esta expedición, ¿no? Entonces, la expedición misma sale de Santa María la Antigua del Darién. No se había fundado todavía la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá se funda en 1518-19 más o menos, ¿no? La base era Santa María la Antigua del Darién, que queda hoy en el norte de la actual Colombia. En la siguiente imagen es un mapa muy malo, la verdad, pero en fin, lo único que he podido encontrar que digamos, presenta lo que fue la ruta de Balboa hasta llegar al punto en el que pudo, digamos, ver ya el Mar del Sur. No lo explico en detalle porque creo que tampoco, digamos, no creo que no tiene mayor interés ir a tanto detalle, pero en todo caso esa es la ruta. Una ruta muy penosa. No olvidemos que el Istmo de Panamá siempre fue un lugar terriblemente complicado, lleno de peligros. El paso por el Istmo de Panamá a lo largo de toda la época virreinal fue siempre un paso muy penoso, ¿no? Había todo tipo de enfermedades, en fin, ¿no? Y en la siguiente imagen
tengo una cita de la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia General y Natural de las Indias, ¿no? Cuando justamente da cuenta del descubrimiento del Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513. A propósito de la fecha, ¿no? Comentaba antes con Fernando cómo los historiadores no se ponen de acuerdo, unos dicen que fue el 25, otros que el 27, otros que el 29. Acabo de ver un artículo en el último número de la revista de Marina, donde el doctor Héctor López Martínez recoge testimonios de historiadores expertos en este tema que hablan del 27 o del 29, pero en fin, en todo caso fue en septiembre de 1513, ¿no? Y cuenta Fernández de Oviedo, ¿no? Y un martes 25 de septiembre de aquel año de 1513, a las 10 horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez en la delantera de todos los que llevaba por un monte raso arriba, vio desde encima de la cumbre de él la Mar del Sur, antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban, y volvióse incontinente la cara hacia la gente, muy alegre, alzando las manos y los ojos al cielo, alabando a Jesucristo y a su gloriosa Madre, la Virgen Nuestra Señora, y luego hincó ambas rodillas en tierra, y dio muchas gracias a Dios por la merced que le había hecho en le dejar descubrir aquella mar, y hacer en ello tan gran servicio a Dios y a los católicos y serenísimos reyes de Castilla, nuestros señores, y mandó a todos los que con él iban que asimismo se hincasen de rodillas y diesen las mismas gracias a Dios. Todos lo hicieron así muy de grado y gozosos, y en continente hizo el capitán cortar un hermoso árbol, de que se hizo una cruz alta, que se hincó y fijó en aquel mismo lugar, ¿no? Se cuenta también que probaron el agua para verificar que fuera salada, ¿no? Y que fuera realmente un océano, ¿no? Y no agua dulce. Y luego, en la siguiente, por favor, Gonzalo Fernández de Oviedo cuenta ya la toma de posesión en sí misma, ¿no? Vasco Núñez, en nombre del serenísimo y muy católico rey don Fernando, tomó en la mano una bandera y pendón real de sus altezas, en que estaba pintada una imagen de la Virgen Santa María y las armas reales de Castilla y León, y con una espada desnuda y una rodela en la mano, entró en el agua de la mar salada, hasta que le dio en las rodillas y comenzó a pasear diciendo: vivan los muy altos y poderosos reyes don Fernando y doña Juana. Fernando era regente de Castilla y doña Juana era la reina, su hija. Ya había muerto Isabel, ¿no? Doña Juana era la madre, a su vez era la madre de Carlos I, que había nacido en el año 1500 y que recién en 1516 llegará a la península ibérica como rey de Castilla, a los 16 años y sin saber ni una letra de español, porque era flamenco, ¿no? Pizarro contempló la escena y poco después empezaron a recibirse las noticias de un lejano y muy grande imperio al sur, ¿no? Entonces, efectivamente, el descubrimiento del Mar del Sur supone el punto ya inmediato de inicio de todo este interés por llegar a esas tierras ricas del sur, que desde el Istmo de Panamá, de las cuales se habían recibido noticias ya en el Istmo de Panamá. Tenemos aquí en la siguiente imagen un mapa ya mucho más real, evidentemente, y muy posterior, ¿no?, de lo que es el continente americano. Es un mapa muy posterior, ya del siglo XVIII, me parece, donde está. Y ahí se ve por qué se le llama Mar del Sur, ¿no? Porque efectivamente, por la disposición del Istmo de Panamá, el Océano Pacífico estaba al sur del Istmo, ¿no? Y otro tema importante también, si pasamos a la siguiente, por favor, es la constitución de la Armada del Levante, porque el Perú estaba en el Levante, o sea, desde Panamá el Perú se entendía que estaba hacia el oriente, o mejor dicho, al sureste del Istmo de Panamá, ¿no? Y se constituye la Armada del Levante hacia 1524, desde Panamá, ya desde la ciudad de Panamá, con el propósito de explorar la región costera situada al sureste de Panamá. El Levante recibirá más tarde el nombre del Perú. Y precisamente a fines de 1524 se inicia el primer viaje marítimo de Pizarro en esa dirección. Pizarro, como sabemos, tuvo varios intentos, no llegó al Perú a la primera, ¿no? Y luego viene otro tema que es muy discutido, por ejemplo, la siguiente, por favor. Raúl Porras Barrenechea sospecha que en realidad nunca existió, es un tema pero en fin, es más una tradición que otra cosa. El famoso contrato de Panamá de 1526 para el descubrimiento del Perú, un contrato de compañía
suscrito supuestamente el 26 de marzo de 1526 por Pizarro Almagro ante Hernando del Castillo, escribano de Panamá. Indicaría como propósito la conquista de los reinos llamados el Pirú, situados en la región del Levante, ¿no? Se entendía que estaba en el sureste por la disposición del Istmo de Panamá. Y luego viene ya, la siguiente por favor, luego viene ya todo lo que es la conquista del Tahuantinsuyo, etcétera, pero me parece interesante mencionar un poco algunos de los elementos que ligan siempre al Perú con Panamá en el tiempo virreinal. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que la primera audiencia en el Virreinato del Perú fue la Audiencia de Panamá, fundada en 1538. La audiencia era el más alto tribunal de justicia y además era una entidad que tenía varias funciones adicionales. Su creación fue fundamentada por el Consejo de Indias en el propósito de cumplir 4 objetivos básicos: fallar los pleitos surgidos entre el Perú, Nicaragua y otras provincias de la región, resolver las disputas fronterizas entre los diversos gobernadores, velar por los derechos fiscales de la monarquía y vigilar que se diera buen trato a los indígenas. Estábamos a portas de las famosas leyes nuevas de 1542, que fue el gran triunfo de Bartolomé de las Casas y que suprime las encomiendas, y que genera la rebelión de Gonzalo Pizarro, que luego efectivamente logra que las encomiendas sean restituidas, ya con la presencia en el Perú del pacificador Pedro de la Gasta. Pero es interesante mencionar que la primera audiencia en el territorio del Virreinato del Perú es la Audiencia de Panamá, creada en 1538. La Audiencia de Lima aparecerá en 1542 junto con la creación del propio virreinato, que incluiría a Panamá dentro de su jurisdicción, ¿no? La Audiencia de Panamá, sin embargo, siguió existiendo hasta el siglo XVIII. Otro punto fundamental, la siguiente por favor, es la importancia que tiene o la importancia que tuvo el paso por Panamá de los virreyes del Perú. Ese, por ejemplo, es un tema que está por estudiarse. De hecho, a raíz de estas conmemoraciones del 5º centenario del descubrimiento del Mar del Sur, hay un proyecto muy interesante de hacer una reunión de historiadores peruanos y panameños para hacer un libro sobre Panamá y el Perú en la historia, porque realmente hay muchos puntos de contacto en la historia entre Panamá y el Perú. Y de hecho no se ha trabajado lo que es el paso de los virreyes por el Istmo de Panamá en su camino hacia la toma de posesión en el Perú. Muchas veces el paso de los virreyes fue pacífico, en otros casos los virreyes tienen pleitos con la Audiencia de Panamá, pleitos con los encomenderos del lugar, problemas diversos que surgen allí, y todo eso está recogido en la documentación del Archivo de Indias, está recogido en las relaciones de los virreyes, ¿no? Es decir, Panamá fue, políticamente hablando, siempre fue un lugar clave, ¿no? Porque era el nexo, ¿no?, con la península ibérica, de manera que ese es uno de los grandes temas que está por trabajarse, el paso por Panamá de los virreyes del Perú en su camino hacia la toma de posesión. Otro tema importantísimo, si pasamos a la siguiente imagen, es el de la Armada del Mar del Sur y la Feria de Portobelo. Es decir, a lo largo de toda la época virreinal funcionó, o de buena parte de la época virreinal, porque hubo algunos digamos, momentos en que no terminó de funcionar, se desarrolló la ruta de la Armada del Mar del Sur, que era una ruta que unía el Callao con Panamá y que llevaba la plata de Potosí a la feria de Portobelo, que era donde se comerciaba con los productos que llegaban de la península ibérica, ¿no? Entonces, realmente la feria, yo tuve ahora, decía Fernando, acabo de estar en Panamá en un congreso y tuve la oportunidad de ir a Portobelo, lo cual para mí fue una cosa bien interesante porque yo he estudiado el tema de la feria de Portobelo, pero nunca había ido al lugar. Un lugar, la verdad, que desilusiona un poco porque están los fuertes, los torreones, pero ya muy deteriorados, y la feria es solamente una calle, ¿no?, en una recta, ¿no?, como quien dice el Jirón de la Unión, donde durante unas pocas semanas al año se llenaba de gente y luego se quedaba abandonado, ¿no? Una linda bahía, por cierto, ¿no? Portobelo está en el Caribe, en la costa caribeña. Panamá está en la costa pacífica. Entonces, la Armada del Mar del Sur llegaba a Panamá y luego a lomo de bestia, la plata de Potosí tenía que llegar a Portobelo, ¿no? Entonces, la Armada del Mar del Sur, además de ser fundamentalmente una flota de barcos para llevar la plata y para traer al Callao los productos europeos, tenía también una serie de embarcaciones de defensa, ¿no? Y de hecho la Armada del Mar del Sur en más de una ocasión
tuvo que defenderse de eventuales ataques de piratas y corsarios, sobre todo en el siglo XVII. El siglo XVII fue un siglo de numerosos ataques de corsarios, sobre todo holandeses, en el primer tercio del siglo XVII, ¿no? Como por ejemplo el ataque de Spilbergen a Paita hacia 1615, que es un ataque quizá el más importante de todos, ¿no? Entonces, la Armada del Mar del Sur fue el nexo entre la capital virreinal y Panamá. Pero la Armada del Mar del Sur no solamente unía el Callao con Panamá, sino que unía Arica con el Callao, porque Arica era el puerto de salida de la plata de Potosí y el puerto de entrada del mercurio de Huancavelica que iba a Potosí, ¿no? El mercurio, claro, si vemos un mapa podríamos decir, bueno, el mercurio de Huancavelica, que era fundamental para la purificación de la plata, bueno, la línea recta supuestamente es la más corta, ¿no?, entre dos puntos, pero en este caso la vía marítima era siempre... Es interesante porque en estos tiempos el mar es un elemento de unión, la tierra es un elemento más bien de separación, ¿no? Es decir, todas las comunicaciones en lo posible se hacían por mar. Entonces el mercurio de Huancavelica bajaba a Tambo de Mora en Chincha y en Tambo de Mora se embarcaba hacia Arica. De Arica subía hacia Potosí, ¿no?, y de Potosí bajaba hacia Arica la plata ya refinada, ¿no? Y tenemos aquí también la última imagen. Bueno, es un mapa también bastante malo, me disculparán, que refleja lo que era, digamos, no el itinerario habitual de la Armada del Mar del Sur, que era Arica, el Callao, eventualmente Guayaquil y luego Panamá, sino que también aparecen otros puertos como Valparaíso, donde también se extenderá más adelante, ¿no? La Armada del Mar del Sur en realidad era o tenía el itinerario habitual de las comunicaciones en el Virreinato del Perú. En el Virreinato del Perú se procuraba que la mayor parte de comunicaciones o de viajes se hicieran por mar, porque el viaje por mar era el más seguro, el más rápido, el más fácil, ¿no?, en una época en que ya evidentemente se conocían muy bien los sistemas de vientos en el Océano Pacífico. El único problema que había era en la ruta entre Paita y el Callao, porque durante varios meses al año la ruta entre el Paita y el Callao tenía vientos en contra. Entonces, por eso muchos virreyes del Perú, cuando salen de Panamá, no van al Callao directamente, sino que desembarcan en Paita y desde Paita viajan por tierra a Lima, cosa que parece pues que era muy penosa, porque era ir por todo el desierto, pero el problema es que muchas veces había que esperar meses en Paita para poder embarcarse hacia el Callao, por el tema de la complejidad de los vientos. Por ejemplo, en el viaje a la América Meridional de los guardiamarinas Jorge Juan y Antonio de Ulloa, a mediados del siglo XVIII, cuentan una historia absolutamente exagerada, pero muy divertida, ¿no?, de un capitán de barco que no lograba salir de Paita hacia el Callao porque demoraban los vientos, ¿no?, cuya esposa estaba embarazada cuando se embarcó en el barco, y cuando pudieron llegar finalmente al Callao, el niño no solamente había nacido, sino que ya hablaba, ¿no? Es decir, eso está, o sea, es un ejemplo divertido de lo complicado que era la navegación, específicamente entre Paita y el Callao. Entre Callao y Arica, afortunadamente, no había mayores problemas en cuanto al tema de los vientos, ¿no? Esto tiene que ver también con las corrientes marinas del Pacífico de América del Sur, que son muy complicadas y que yo la verdad que no sabría explicar bien, pero en todo caso, porque esto podría parecer contradictorio frente a lo que he dicho antes, que en el Océano Pacífico hay sistemas de vientos fijos, ¿no?, pero las corrientes marinas en la costa peruana hacen que estos sistemas de vientos fijos no sean tan fijos, digamos, ¿no? Entonces eso genera un problema en ese sentido, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que significa el descubrimiento del Mar del Sur? Bueno, significa un paso fundamental, casi decisivo, ¿no?, para para que se terminara de conectar el planeta, ¿no? Es decir, es en esta época cuando finalmente los diversos continentes empiezan a tener conciencia de su existencia, ¿no?, mutuamente, ¿no? Hasta antes de estos sucesos, pues había un aislamiento absoluto, ¿no?, en ese sentido, de tal manera que esa es la importancia fundamental del descubrimiento del Mar del Sur, ¿no? Es un poco, ahora que se habla tanto de la globalización, pues un hito fundamental en el proceso que hoy llamamos de globalización, y en el caso de la historia peruana es un hito fundamental para la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, y por otro lado el Istmo de Panamá siguió siendo fundamental en la historia peruana a lo largo de los 3 siglos virreinales. Y por otro lado, el Océano Pacífico, bueno, me parece que es
ese es un dato que escuché también en Panamá, a partir del año 1983, el Océano Pacífico es el océano que en el cual se desarrollan las transacciones comerciales más importantes. O sea, en cuanto a volumen de transacciones comerciales, desde el año 83 el Pacífico le ha ganado al Atlántico, ¿no? Entonces, hoy es el gran, el océano más importante en cuanto a lo que es la vida económica mundial. Y bueno, yo creo que es importante pues recordar cómo es que cuáles son las circunstancias en que se desarrolla este descubrimiento o avistamiento, ¿no? Es un hecho muy importante en la historia universal, por un lado, y un hecho fundamental en la propia historia peruana, ¿no? De hecho, yo espero que ese proyecto de hacer una reunión de historiadores para trabajar un poco el Perú y Panamá en la historia puede ser muy importante para conocer mejor la propia historia peruana, ¿no? Porque realmente, repito, Panamá en ese sentido tiene un sitio muy importante en lo que es el pasado peruano entre los siglos XVI y XVIII y también, obviamente, en tiempos posteriores, ¿no? Esto es básicamente lo que iba a exponer. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, profesor José de la Puente, por esta exposición y por el entusiasmo con el que nos ha visitado. No sé si hay preguntas en la sala. Por favor, el señor que está al final. Bueno, felicitaciones por esta brillante exposición. Tengo una inquietud, ¿no?, sobre la importancia del descubrimiento o avistamiento del Océano Pacífico en relación a la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Usted ha manifestado que Pizarro participó en estos viajes y eso evidentemente que lo ayudó para la conquista, ¿no? Pero quisiera que se explayara un poco más sobre esto. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, claro, Pizarro llega con Balboa al Darién, acompaña a Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur. Luego Pizarro tiene unas actuaciones poco elogiables, como que fue uno de los personajes que estuvo muy implicado en lo que luego sería la condena a muerte de Balboa en 1519 a manos del gobernador Pedrarias Dávila, ¿no? Una época realmente bastante sórdida en cuanto a la lucha de poder y de ambiciones entre todos estos personajes, ¿no?, que estaban buscando efectivamente mayores expansiones geográficas, etcétera, ¿no? Pero bueno, y Pizarro no solo es, bueno, Balboa además había sido ya encomendero en la isla española. Pizarro había estado también en la isla española primero, luego en el Darién, en el Istmo de Panamá, y Pizarro, pues desde ese entonces recibía continuas informaciones, al igual que muchos de sus compañeros, sobre estas tierras pues riquísimas que estaban al sureste, ¿no? Que luego se conocerían como el Pirú, ¿no? Y entonces, pues desde poco tiempo después del descubrimiento del Mar del Sur ya empieza a ver la manera de lograr esa expedición. Ahora, para eso evidentemente él tenía que lograr muchas cosas, porque lo que tenía que finalmente que conseguir era capitular con el rey, ¿no? O sea, tenía que hacerse una capitulación, porque cualquier español no podía llegar directamente a conquistar cualquier territorio. En principio ellos tenían que tener una especie de licencia del rey, que era la capitulación, para que no llegara, para cubrirse las espaldas y que no llegara otro español con la capitulación y por tanto lo pudiera dejar de lado, ¿no? Y para conseguir la capitulación debía reunir medios económicos, apoyos políticos, etcétera. Por eso es que son muchos los años que él emplea en esas gestiones, ¿no? Una familia judía, los Espinosa, son los que, según las últimas investigaciones, aportan el dinero para la expedición. Hernando de Luca habría sido representante de los Espinosa. Sobre eso hay muchas versiones también, ¿no? De manera que es en el Istmo de Panamá, es en el Istmo de Panamá donde se cocina, la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Definitivamente. Sí. Muy interesante. Tengo una inquietud. En el marco de la relación de poder que se articula entre tres personajes interesantes, el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, Balboa y Pizarro, tenemos conocimiento que por instrucción de Pedrarias, Pizarro
toma preso a Balboa. Pero quisiéramos conocer es cuáles fueron los cargos acusatorios por el cual Balboa fue apresado y cuál es el rol de Pizarro. ¿Habría una suerte de deslealtad de Pizarro frente a Balboa? Pizarro era uno de sus principales colaboradores, lugartenientes, pero Pizarro también tenía una relación con Pedro Arias Dávila, con Pedrarias. Ahora, en este triángulo entre estos tres personajes, me gustaría conocer sobre la relación entre Balboa y Pizarro y cuáles fueron los cargos que presentó el gobernador de Panamá y que instrumentalizó Pizarro, que lo llevaron a su posterior condena y muerte de Balboa. Sí, bueno, esa pregunta es bien importante. Se le acusa de traición al rey, ¿no? O sea, del delito más grave. Ya Balboa tenía antecedentes en cuanto a insubordinaciones frente a los gobernadores anteriores. Por ejemplo, frente a Ojeda, me parece que desconoce su autoridad y se lanza él a hacer una serie de expediciones por su cuenta, lo cual por lo demás era frecuente en la época. Cortés hizo lo mismo en el caso de la conquista de la Nueva España. Hay que entender algo que es importante. Debemos entender que estos personajes eran personajes en el fondo que se miraban un poco en la España de la Reconquista. Es decir, ellos querían convertirse en señores, así como fueron señores todos aquellos españoles o soldados españoles o hombres de armas que ayudaron a los reyes de Castilla en la reconquista de la península ibérica. Hay un historiador español, Guillermo Céspedes del Castillo, que tiene una frase muy bonita sobre esto. Dice que los conquistadores de América miraron el pasado para construir el futuro. O sea, querían establecerse en América como señores, cuando ya la monarquía estaba en otra. La monarquía ya tenía un planteamiento no medieval, sino moderno del poder político, y buscaba una centralización del poder. Eso pasa también con Gonzalo Pizarro en su rebelión en 1542 contra las leyes nuevas, ¿no? Es decir, no podía entender cómo la corona quitaba las encomiendas a estos personajes que no habían ayudado al monarca a recuperar tierras perdidas, como en el caso español, como en el caso de la península ibérica, sino algo mucho mayor, encontrar riquísimos territorios para incorporarlos al patrimonio del rey de Castilla. Entonces el rey de Castilla tenía que darles pues unos beneficios importantísimos, ¿no? Entonces veían en todas esas acciones una ingratitud de parte del rey, lo cual será el remoto origen de lo que en el siglo XVII serán todas las reivindicaciones criollas, ¿no? El criollismo nace de los descendientes de conquistadores y encomenderos, que se sienten resentidos, ¿no? Dolidos frente al hecho de que ya habían perdido sus encomiendas, los virreyes no les hacen caso, y finalmente ellos son los descendientes de los conquistadores. Entonces acá hay un afán de protagonismo y una dureza y unos medios absolutamente agresivos entre todos estos personajes, ¿no? Que son realmente notables y que tienen que ver con esa, o sea, en el fondo lo que hay es un choque de mentalidades entre los conquistadores, por ejemplo, Pedrarias era ya un agente del rey, ¿no? Entonces Pedrarias lo que busca es hacer valer la autoridad del monarca, pero Balboa y el propio Pizarro también eran personajes que buscaban la gloria personal, la fama, el hacer entradas, conquistas, etcétera, ¿no? Incorporaciones de nuevos territorios para lograr ese señorío. ¿Qué es lo que pasa también con Cristóbal Colón? Por eso es que los descendientes de Colón tuvieron, lo conversábamos antes con Fernando también, tuvieron un proceso judicial con la monarquía española de 3 siglos, los famosos pleitos colombinos, que terminan recién en el siglo XVIII, porque efectivamente la corona de Castilla incumplió con lo que le prometieron a Colón en las capitulaciones de Santa Fe. Porque prácticamente, si nos atenemos a la letra de las capitulaciones de Santa Fe, Colón debería ser dueño de la mitad del continente, ¿no? Porque realmente fueron unas condiciones bastante favorables, porque la reina Isabel tampoco tenía muy claro pues qué se iba a poder encontrar, ¿no? Entonces, en ese contexto debemos ver el proceso contra Balboa. La verdad es que no lo he estudiado de manera directa, ¿no? Pero el cargo fue traición al rey, y en este caso Pedrarias es el representante del monarca, Balboa es el típico conquistador que tiene, digamos, que está teniendo como modelo un esquema que para el rey
que ya era Carlos I, ¿no?, era anacrónico, ¿no? El rey justamente en la propia península ibérica está buscando ver la manera de limitar el poder de los grandes señores territoriales y afianzar el poder del rey. Eso se replica en América, ¿no? Sí. Gracias. Estado bien documentado. Mire, quería preguntarle lo siguiente. Ahorita en su conferencia usted también dijo que para los virreyes era pues un poco dificultoso el paso por Panamá. Quería preguntarle si en algún momento de la colonia los españoles concibieron la idea de juntar los dos océanos y de construir un canal, y que por favor nos dé una idea de cómo fueron esos proyectos y de qué manera pensaron ellos que se podían ejecutar. Por favor. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, incluso en las relaciones de virreyes hay lamentos permanentes sobre lo penoso del cruce del Istmo de Panamá, y hay ideas. No le podría dar detalles sobre si hubo proyectos específicos, pero por ejemplo en el siglo XVIII sí se plantea, digamos, hacer un paso, digamos, marítimo, ¿no? Ahora, era impracticable, inclusive en el propio siglo XIX. Como ustedes saben, los franceses fracasaron en la construcción del Canal de Panamá. Los franceses a fines del siglo XIX tiraron la toalla, no hubo manera de que lograra. Lo que pasa es que los franceses tenían la idea de hacer un canal a nivel, ¿no? Es decir, de hacer un canal mucho más profundo. En cambio, ya los norteamericanos, cuando toman ya el proyecto a fines del siglo XIX, hacen un canal en distintos niveles, con esclusas, etcétera, lo cual implicó un trabajo de ingeniería menos oneroso, ¿no? Pero realmente se pensó, pero era algo impracticable dadas las condiciones técnicas de la época. Pero sí hay planteamientos sobre ver la manera de facilitar, y de hecho en el siglo XIX hay primero un ferrocarril transístmico, ¿no?, para unir las dos partes del istmo. Y hoy en día es interesante porque se está ampliando el Canal de Panamá, se está haciendo un canal mucho más ancho, porque hoy pues hay una serie de barcos que ya no entran por ahí, ¿no? Y por otro lado, Nicaragua, con el apoyo del gobierno chino, está pensando hacer otro canal, ¿no?, que podría ser un poco la competencia, ¿no? Pero no pasaron de buenos deseos en el fondo estas referencias a hacer un paso marítimo, ¿no? De hecho, se pensó a lo largo de buena parte del siglo XVI, por lo menos hasta antes de 1530, que se buscó siempre un paso. O sea, la idea del paso estaba siempre presente, pero nunca se encontró, y de hecho no había, ¿no? No había un paso marítimo. Gracias. Solamente nos ha traído una visión histórica de este acontecimiento y lo que ha significado para la conquista de la zona del Reino del Sur. Mi reflexión sobre todo iría hacia el tiempo moderno, lo que usted ha señalado muy bien, lo que ha significado el Océano Pacífico y lo que significa en la actualidad en cuanto al el porcentaje más importante en el comercio internacional, y también el otro tema que es la navegación. Si bien es cierto, en el mundo moderno existen otras vías, y las vías aéreas, que son más rápidas y más eficientes para traslado de gente y carga, pero el grueso de la carga y el transporte comercial se hace todavía por la vía marítima, y justamente tenemos un organismo en el cual la Cancillería participa activamente, que es la OMI, Organismo Marítimo Internacional, que justamente busca regular los temas de contaminación y eficiencia y rescate en el mar, y todo esto tiene que ver justamente con ese punto de partida histórico. Básicamente iba dirigida en esa reflexión que para nosotros nos ilustra muy bien cómo se proyecta ese acontecimiento a los tiempos actuales. Bueno, le agradezco el comentario, efectivamente, ¿no? A mí, ahora que estuve en Panamá, que pudimos visitar el propio canal y ver cómo funciona además las 24 horas del día y noche, y es además la gran fuente económica de la República de Panamá, y sobre todo esto que se comentaba, ¿no?, cómo efectivamente el Océano Pacífico es el océano del futuro, ¿no?, en el mundo de hoy, ¿no? O sea, me parece muy, muy pertinente su comentario. Gracias. Doctor Lapuente, felicitarlo por su conferencia. Yo trabajo en barcos de crucero y he tenido la oportunidad de navegar el Pacífico desde Cabo de Hornos hasta Lima y por Panamá, así que realmente es un mar magnífico. Mi pregunta es muy sencilla. En todos estos documentos aparece por primera vez el nombre de nuestro país, Pirú. Yo quisiera escuchar de un experto como usted la explicación de ese nombre. ¿De dónde viene el nombre de nuestro país?
Muchas gracias. De nada, gracias. Bueno, ese es un tema, la verdad, bueno, yo le remitiría a una serie de textos ya publicados, empezando por Raúl Porras Barrenechea, que tiene un texto sobre el nombre del Perú, y otros autores. No es un tema que yo haya trabajado así de manera directa, ¿no? Con lo cual no me animaría a explicar las diversas hipótesis que se han planteado, ¿no? Pero lo cierto, como usted dice, es que es en este momento cuando por primera vez se habla del Perú, ¿no? Son diversas las hipótesis, pero preferiría no abundar en ello para no meter la pata, porque no es un tema que haya estudiado sinceramente de manera directa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la información que nos está dando, nos está aclarando muchas dudas. También tengo una duda sobre las embarcaciones que empezaron a navegar en estas primeras exploraciones del Pacífico. Estas, alguna vez escuché, no sé si era cierto, habrían sido trasladadas desde el Caribe con miles de esclavos por las selvas hasta el Pacífico, o ya se establecieron primero en Panamá y con las maderas que había en estos bosques se construirían las embarcaciones. Claro, por ejemplo, Guayaquil, por ejemplo, fue un puerto donde había un astillero importante. Claro, probablemente en los primeros tiempos, me imagino que efectivamente las primeras embarcaciones pudieron eventualmente trasladarse por tierra por el Istmo de Panamá, no lo sé, ¿no? Pero esa pregunta me lleva a comentar otra cosa importante a propósito de lo que dije al inicio de mi intervención. Los avances, por ejemplo, en cuanto a la navegación, los instrumentos de navegación, la creación, por ejemplo, de la carabela, etcétera, el astrolabio, los progresos en cuanto a la brújula, son también en buena medida portugueses, ¿no? Es decir, ahí, digamos, eso lo digo también como elemento adicional frente a esta idea que se ha señalado sobre cómo en realidad el reino peninsular más vinculado con el mar era Portugal, no Castilla, ¿no? Eso es un punto interesante también. Sobre lo que usted pregunta, no, la verdad es que no podría darle más información. Doctor, para felicitarlo nuevamente, la pregunta es, ¿en qué momento se pone Océano Pacífico? ¿En qué momento qué, perdón? ¿En qué momento histórico se cambia el nombre del Mar del Sur por Océano Pacífico? Sí, muy pronto hay, es más, ese dato lo ofrece en la revista de Marina recién aparecida el doctor Héctor López Martínez. Es más, lo registré mentalmente para decirlo, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero es muy pronto, efectivamente, que se menciona ya, se le da ese nombre, muy poco después, efectivamente. Pero ese dato está, lo acabo de leer, perdón por la mala memoria, en un artículo que acaba de salir en el último número de la revista de Marina, que es un número dedicado al descubrimiento del Océano Pacífico, y cuyo primer artículo es una historia muy detallada de la expedición de Balboa, y ahí se habla de eso. ¿Ya? O sea que lo remito a la fuente directa. Sí, efectivamente, eso dice Héctor López en el artículo ese, sí. Y un señor aquí que... Gracias, doctor de la Puente. Ha sido muy ilustrativo. Solamente quería hacer un comentario, añadiendo un poco a lo que decía usted, que la potencia de los navegantes en realidad en esa época era Portugal. Y se dice mucho del rey de Portugal, de Enrique el Navegante, por cierto, que él se había dedicado muchísimo, no solamente a promover, ¿no es cierto?, a financiar las expediciones, los viajes y a impulsarlo desde todo punto de vista, sino también a recopilar. Y dicen los portugueses, en el país en el que me ha tocado servir, que también él compraba. Y cuando encontraba navegantes, mercaderes que llegaban al reino y que sabía que podían venir, por ejemplo, de la China, del Japón, de aquellos lugares remotos, compraba información, él pagaba los mapas, pagaba las cartas geográficas, pagaba las informaciones, de manera que hace un acopio enorme de todo lo que era información, de todo lo que eran técnicas para poder desarrollar las artes de navegación. Y otra cosa más que es importante, también me ha tocado servir y vivir en la China, y he podido saber y estudiar, y entonces también hay un origen de instrumentos como la brújula, como una serie de herramientas y de cartas y de novedades que los chinos promovían y por supuesto inventaron, que pudieron llegar a Europa justamente por esa vía, ¿no? Porque Enrique el Navegante y toda esa gente que lo acompañó promovieron eso y fueron capaces, como digo, de manera legal
de manera legal, ilegal, subrepticia, de comprar las cartas, de comprar los documentos e incluso herramientas, de manera que mucho de esto, de los descubrimientos y las herramientas para hacerlo, vinieron también de la China. Solamente un comentario. No, Gracias. me parece muy interesante, le agradezco el comentario. Además, me parece que fue en Sagres donde Enrique el Navegante tuvo su escuela, pero dicen que no navegó mucho, a pesar de que se llama Enrique el Navegante y que efectivamente estuvo muy interesado en el tema. Parece que él mismo no navegó mucho. Así es, lo promovía. Ahora, sobre la China es bien interesante. Yo estaba leyendo hace poco un libro de un autor francés que se llama Jacques Attali, que se titula 1492, es el título del libro, ¿no? Y es bien interesante porque al inicio dice que si un observador externo hubiera visto el planeta Tierra en 1492, habría profetizado, habría pensado que lo que iba a ocurrir en adelante era la extensión o la ampliación de la potencia de China, ¿no? Que era el gran poder, digamos, si se veía a nivel planetario, y que la Europa occidental no era más, o no, debió ser vista como nada más que un pequeño rincón del gran continente asiático, ¿no? Porque realmente la Europa occidental es una zona pues muy geográficamente pequeña, con muy pocos recursos, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo a partir del humanismo renacentista, a partir de todas esas ideas que hemos comentado, pues empieza a partir de ese momento Europa a convertirse en la dueña del mundo, ¿no? Durante bastante tiempo, ¿no? Pero muy interesante su comentario y me parece interesantísimo que haya vivido tanto en Portugal como en la China, me parece fascinante. Al sur de Panamá, claro. Bueno, aquí el señor que tiene usted detrás, yo creo que sabe más de eso, ¿no? El tránsito por el estrecho de Magallanes, que venían transitando por el Atlántico, un mar complicado, con cambios bruscos debido a los cambios de presiones barométricas. Al pasar del estrecho de Magallanes, luego de tan hacia travesía, y la calma de mar que encuentra hacia el norte de ese estrecho hace que amerite el cambio de nombre a Océano Pacífico. Y por ello es que se hace ese cambio. O sea, la capacidad en cuanto a los bruscos cambios de clima fue lo que dio ese gran alivio a los navegantes realmente, ¿no? Entre un mar difícil y un mar que prácticamente en esta zona, aún más en Perú, es muy cálido para recibir al navegante, que es la idea, ¿no? Y junto con eso quería añadir que el doctor Jorge Ortiz, que tuvo la conferencia el miércoles antepasado, me comentó, y creo que lo dijo también en la conferencia, que durante una etapa también se le llamó Mare Peruvianus, ¿no? Mare Peruvianus. América en general, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué momento se levantan o en qué periodo se levanta estas cartas de América? Bueno, la primera es la de Juan de la Cosa, ¿no? Ahora, la primera que muestra a América como una masa continental autónoma y rodeada de agua, digamos, rodeada de océanos, es la de Martín Waldseemüller en 1507, que además es un autor que propugna darle el nombre de América porque era amigo de Américo Vespucci, ¿no? Ese es un geógrafo alemán que es el primero que intuye, ¿no? Porque en realidad eso era una intuición, nadie había encontrado todavía el Océano Pacífico, ¿no? Sí, 6 años antes de 1513, ¿no? Y luego hay toda una, bueno, la verdad es que la historia de la cartografía es apasionante y hay toda un conjunto de mapas que sucesivamente se van desarrollando, cada uno más exacto que el otro, hasta llegar ya, por ejemplo, este mapa del siglo XVIII que mostré que prácticamente es exacto, ¿no? Sí. Doctor de la Puente, buenas noches. A manera de información breve, un navegante que no recuerdo el nombre, le cruzó en invierno y le llamó mar tormentoso. Pero la pregunta que quiero hacer, digamos, sobre Francisco Pizarro, con la isla de los 13, la isla del Gallo. En un grabado que hay varias personas, en realidad, ¿cuántas personas estaban ahí para discutir, para acompañar a Pizarro?
para el Perú. Uy, esa pregunta es muy difícil. Bueno, eso lo he estudiado de manera, digamos, yo diría que la fuente aquí más autorizada es la estupenda y documentadísima biografía del doctor José Antonio del Busto, ¿no? Ahí está toda, yo creo que es el gran biógrafo de Pizarro, y ahí está toda esa información. Yo la verdad es que no he estudiado en detalle la vida de Pizarro, no quisiera tampoco entrar en mucho detalle en este sentido, pero yo lo remitiría a estos dos tomos, porque hay una primera biografía que publica en los años 60, que se llama El Marqués Gobernador, que es publicada en España, que es un solo tomo, pero luego en los años 90 sacó una biografía en 2 tomos muy gruesos, publicados por Petroperú, que es una biografía ampliada y con una documentación absolutamente rigurosa, y ahí es donde yo creo que él es el que de alguna manera define esta información, ¿no? Yo no he estudiado en realidad de manera así, digamos, monográfica la conquista del Perú como para entrar a tanto detalle, la verdad. Yo creo que lo hemos agotado, doctor. Me están haciendo preguntas difíciles, ¿no? Sí. Pero la verdad es que da ganas de beneficiarse no solamente de los hechos que conoce. Yo quisiera, antes de dar por concluido este acto, darle la palabra al agregado cultural de Panamá, país que hoy tenemos todos que celebrar y cuya presencia acá nos honra. Así que si usted quiere, por favor, acercarse acá. Agradecido con usted por el hecho de haber tirado esta conferencia un día como hoy, 25 de septiembre, aunque por ahí vi en un diario del Comercio de Lima como que manifestaron que era un 27, que los cronistas como que de eso no entiendo. En todo caso, pues agradecido con eso. Mi país referencia mucho el tema histórico del descubrimiento de la Mar del Sur, el 25 de septiembre del año 1513, y precisamente ese avistamiento es el que da la ciudad de Panamá en el Océano Pacífico, porque nuestra primera ciudad se da en el océano, en la Mar del Norte, en todo sentido, por Vasco Núñez de Balboa. Nuestra moneda es el Balboa, nuestra avenida principal se llama Avenida Balboa, y nosotros le tenemos un alto honor y un alto aprecio a ese gran descubridor. Fue un conquistador para nosotros, quizás más que Pedro Arias Dávila, que fue el gobernador del Istmo. Para nosotros tiene un gran significado, y pues agradecerle a usted que haya podido pues ilustrar un poco a los interesados aquí en el Perú de lo que significa, o lo que ha podido haber significó lo que era el descubrimiento de la Mar del Sur, hoy Océano Pacífico. Yo me remito a las palabras del señor embajador, quien me facilitó la oportunidad de poder estar aquí. Lamentablemente no estuvo a tiempo, pero bueno, hice una pequeña, en la página de la embajada hice una pequeña reflexión sobre lo que consideramos nosotros ha sido el descubrimiento de la Mar del Sur y el significado que tiene para Panamá. Para nosotros, pues, muy agradecidos y eternamente complacidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por su presencia. Los peruanos sabemos que es difícil llegar y para nosotros hoy es un día inclemente de frío, para ser ya primavera, ha sido 15 grados, no crea que es frecuente, y nuestro tráfico sabemos que no es el mejor de América Latina. Gracias al doctor de la Puente por su magnífica conferencia y a todos ustedes por su atención, por su interés y por las preguntas que han sido formuladas. Buenas noches y hasta la próxima reunión. Gracias.